Este mes vamos a estar hablando acerca de el juicio. Y para la mañana de hoy vamos a hablar de está establecido, Juan 14:6. El tema de este mes, el juicio, y nuestro tema en esta semana está establecido. Y pueden buscar en sus Biblias Juan 14:6 y en unos minutos vamos a compartir la palabra. Dios desde antes de la creación, desde antes siquiera que ustedes y yo hubiéramos sido hechos, Dios ya había determinado la vida del hombre. Y Dios había determinado lo que sería de la humanidad. Entiendo que para nosotros es difícil cuando hablamos de este aspecto comprender la verdad que la palabra de Dios nos manifiesta, porque humanamente no entendemos cómo Dios puede saber algo que no ha pasado. Pero hay que recordar que Dios no es como nosotros. Amén. Y no podemos tratar de poner a Dios en lo limitado que es nuestra humanidad. Así que Dios en su omnisciencia, en el hecho de que todo lo sabe, ya sabía de antemano lo que iba a pasar. Y ahí es donde también vienen los argumentos de los hombres. Dicen, si Dios sabía lo que iba a pasar, ¿por qué permite que Satanás se rebele contra él? ¿Por qué si Dios sabía lo que iba a pasar, por qué permite que el hombre peque contra él? Y la palabra de Dios dice que cuando usted y yo argumentamos de esa manera, o cuando el hombre argumenta de esa manera, simplemente estamos siendo necios. Estamos siendo necios. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios no se basa en comprobar cada cosa que Dios hizo. Amén. Sino que nuestra relación con Dios se basa por medio de la fe. Aceptar por fe que la verdad que Dios estableció y que nos presenta en su palabra es la absoluta verdad, aunque no tengamos una explicación humana para estas situaciones. Repito, es difícil para nosotros comprender estas verdades, pero el que usted y yo no lo podamos comprender en su totalidad no le quita valor y mucho menos pone en duda la veracidad de lo que Dios estableció y de lo que Dios ha determinado para el hombre. Repito, cuán fácil es para nosotros ser necios, ¿no? Y argumentar por qué Dios lo hizo así, por qué Él sí sabía, permitió esto y lo otro. Pero la palabra de Dios siempre describe que es Dios actuando en su amor y siendo fiel a su plan, el que permitió las cosas tal y como las hemos vivido hasta el día de hoy. Así que lo que está escrito, lo creamos o no, así sucederá. Amén. Y más nos vale aceptar por fe las verdades que Dios plantea en su palabra, a estar tratando de argumentar y contradecir las verdades que Dios ha hecho. Lo más triste en esto, hermano, no es que usted y yo argumentamos, sino es que muchas veces es más fácil para nosotros aceptar medias verdades que el hombre enseña y que el hombre promueve, que aceptar la verdad que Dios nos ha dejado escrita en su palabra. Mire usted esto, ¿no? Con qué facilidad aceptamos los argumentos de los hombres. Con qué facilidad prestamos nuestro oído para ver a alguien que trae una nueva versión de cómo pasaron las cosas. Pero nos cuesta mucho aceptar lo que ya está escrito y lo que la palabra de Dios define. Recuerde, y por eso lo repito, nuestra relación con Dios es a base de la fe. No a través de andar respondiendo o comprobando todo lo que nosotros humanamente hablando, caprichosamente queramos argumentar y responder. Ahora, ¿sabía que esto no es un problema para Dios? No, porque Dios ya determinó lo que está escrito. Así que no es un problema para Dios si usted y yo lo creemos. No es un problema para Dios si usted y yo lo aceptamos. ¿El problema de quién es? El problema es nuestro. El problema ya es del ser humano. Dios dijo, así son las cosas, así van a suceder, y está en nosotros si aceptamos por fe esas verdades o rehusamos creer o rechazamos esa verdad.
pero de acuerdo con lo que nosotros decidamos. Y esa es la clave de lo que vamos a hablar hoy. De acuerdo con lo que nosotros decidamos, así será lo que recibiremos, dependiendo de la propia decisión en nuestro corazón. Porque aunque nuestro Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, debemos saber, por lo que la palabra de Dios manifiesta, que no todos los hombres serán salvos. Y por eso hoy vamos a estar hablando de lo que Dios ha establecido y cómo lo ha establecido. Ahora, Eclesiastés 13:11 nos da esta prueba de lo que Dios dice en cuanto a la eternidad del hombre. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Quién? Dios, ¿verdad? Y dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros, las personas, el ser humano. Dice, y ahí vemos esa realidad humana, ¿no? Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Entonces, ¿quiénes son los necios? ¿Es Dios? ¿O somos nosotros? La misma palabra de Dios dice que no vamos a llegar a alcanzar, comprender cómo Él ha hecho las cosas desde el principio hasta el fin, pero que usted y yo tenemos que aceptar las cosas tal y como Él las estableció. Ahora, reiterando el punto anterior que tocaba, a pesar de que Dios ha puesto en eternidad en el corazón de los hombres, no todos los hombres serán salvos. Pastor, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios permite que no todos los hombres sean salvos? No es que Dios es amor. ¿Cómo es posible que Dios permita que algunos sean condenados? Bueno, lamentablemente muchos no han querido creer en Él. Y lamentablemente muchos siguen no queriendo creer en Él. Y seguirán muchos que no querrán creer en Él. Y la palabra de Dios habla que para estas personas que no han querido creer verdaderamente en lo que Dios ha determinado o establecido, pasarán una eternidad de condenación. Ahora, ¿quién dice esto? No lo digo yo, sino que Dios lo dice según lo que Él dejó establecido en su santa palabra. Segunda de Tesalonicenses 1:9 nos dice la Escritura con toda claridad, los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué dice? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hoy Dios nos ha presentado la verdad a través de su creación, a través de su palabra, y en nosotros como hombres está esa decisión. ¿Decido aceptar por fe las verdades que Dios ha establecido o decido rechazar? Ya sabemos que si aceptamos por fe lo que Dios dice y entramos en una relación con el Señor Jesucristo, Él ha prometido salvación y vida eterna para nosotros. Pero la palabra es clara, los que rehúsan o rechazan esa verdad sufrirán pena de condenación, perdición, de eterna perdición. Y dice ahí, excluidos de la presencia de Dios y de su gloria y de la gloria de su poder. Hermanos, aquí necesitamos comprender que lo que Dios ha establecido es sencillo. El mensaje de salvación es sencillo. El Señor Jesucristo vino en forma de hombre, vivió entre nosotros como un hombre. A los 30 años empezó su ministerio, un ministerio que duró 3 años, pero luego murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y hoy habita a la diestra del trono del Padre. Quienes aceptamos esta verdad por fe y reconocemos nuestra condición de pecadores, el Señor dice, podemos tener acceso a su presencia y a su gloria por la eternidad. Pero aquellos que rehúsan este mensaje vivirán eternamente, pero para condenación. Como dice ahí claramente, pena de eterna perdición. Querrán morir, pero nunca morirán. Sentirán que mueren todos los días, pero no morirán, porque ese será su castigo eterno. Ahora, la parte chocante acá es algo tan sencillo.
y nosotros decidimos complicarlo. Un mensaje tan claro, un mensaje tan poderoso, un mensaje tan sencillo, pero muchos tienen la necesidad de complicarlo, argumentando posiciones religiosas, argumentando posiciones de hombres, mostrando diferentes maneras o formas en las cuales esto puede lograrse o alcanzarse, y no pueden creer que solo con arrepentirse de corazón y hacer de Jesús el Señor de sus vidas sea suficiente para alcanzar salvación. Nada más ve usted un mensaje tan sencillo que tenemos que complicar, porque no es posible que sea tan fácil. No es posible que sea tan sencillo. Sin embargo, repito, esto no lo digo yo, sino que Dios así lo ha establecido en su palabra. Razón por la que no hay que complicarlo. Y hay que permitir que nuestra mente y corazón abran sus ojos a estas verdades espirituales. Eso sí, ante lo establecido por Dios, que es inevitable, repito, inevitable, aún hay esperanza, y esta esperanza está en Jesús. Y de esa esperanza vamos a compartir en esta mañana. Una esperanza real, una esperanza viva, y una esperanza eterna a todo aquel que cree. Así que vaya conmigo a Juan 14:6 y leamos lo que la palabra del Señor nos dice. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Repito, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amado Dios y Padre Celestial, hoy estamos aquí frente a ti, Señor, primeramente agradeciendo por tu bondad, por tu misericordia sobre nosotros. Pero también, Señor, estamos aquí porque queremos ser edificados por tu palabra. Y rogamos, Señor, en nuestra oración, que tu palabra lleve al conocimiento de la verdad a aquellos que todavía no han creído verdaderamente en ti, Señor. Que tú, a través de esta verdad, frente a frente, en esta mañana, frente a nosotros, pueda llevar a quienes no han tomado esta decisión a decididamente hoy entregar sus vidas a ti, Padre. Sabemos que lo que has establecido nada ni nadie lo puede cambiar. Pues ayúdanos a ajustar nuestra vida a la verdad de tu palabra y que podamos ver esa realidad cumplida en nosotros. Gracias por tu amor manifiesto y por las múltiples oportunidades que tú brindas para escuchar y compartir esta verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta hora. Amén. 3 cosas en esta mañana. Hablamos de que está establecido el camino. Está establecido el camino. Algo con lo que todos luchamos es que no nos gusta reconocer cuando nos equivocamos, ¿cierto? Es algo con lo que humanamente luchamos. No nos gusta reconocer que estábamos o estamos equivocados. Y cuando se nos dice algo contrario a lo que nosotros queremos hacer, al contrario a lo que creemos o lo que pensamos, pues lo que se produce es un mecanismo de defensa de automático rechazo. No lo aceptamos, no lo comprendemos y nos cerramos a esa realidad. Por ejemplo, no sabemos el camino, nos dan una dirección, pero hasta que no estamos realmente perdidos, después de horas de darle vuelta al asunto y de no encontrar la dirección que se nos dio, hasta no realmente estar perdidos y haber perdido mucho tiempo, buscamos preguntarle a alguien y alguien que nos ayude a encontrar cuál era el camino, ¿no? Y hacia dónde deberíamos ir. Hay un orgullo en nosotros que no nos permite pedir ayuda. Hay un orgullo en nosotros que no nos permite ver la realidad y reconocer que estábamos o estamos equivocados. Dios nos libre de
de tener este orgullo en nuestro corazón, hermanos. Hay que pedirle al Señor todos los días, dame humildad para reconocer mis errores. Pero esto nos ha traído mucho problema y le trae mucho problema a la humanidad. Y esa realidad física, lamentablemente, no es muy diferente a la realidad espiritual. ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente, hermanos, creemos que ya lo sabemos todo. Y que no necesitamos que nadie nos diga nada sobre lo espiritual. Yo me crié en mi familia y pensamos en los argumentos que se repiten una y otra vez. Lo que nos enseñaron nuestros padres, cómo fuimos educados, la creencia que tenemos. Y nos encerramos en esa realidad sin entender que Dios tiene una realidad mejor para nosotros. Y que su palabra no se equivoca, el hombre sí. Pero ante esa situación, nosotros preferimos, repito, poner esa barrera y mostrar un rechazo para que nadie nos diga cuál es la verdad, para que nadie nos diga cuál es el camino que debes vivir o que debemos tomar para llegar ante la presencia de Dios. Y como dije antes, es más fácil seguir las versiones equivocadas que inventa el hombre que seguir la verdad que Dios dejó establecida en su palabra. Ahora la gente dice, bueno, el papel aguanta lo que le pongan a la Biblia. Y eso es algo escrito por hombres. Ok, si fuera algo escrito por hombres, ¿por qué sigue entonces creencias de hombres que no tienen ninguna comprobación? Porque gracias a Dios, aunque nosotros seguimos la palabra de Dios por fe, mucha de la palabra de Dios hasta el día de hoy se ha cumplido y tiene un respaldo anterior en la historia y tiene un respaldo a diario en nuestro vivir. Pero es muy fácil para muchos decir, yo no creo en un libro escrito por hombres, aunque la misma palabra dice que fue Dios en su verdad que inspiró a esos hombres para darnos esta palabra. No creen en esto, pero sí creen en todos los argumentos que los hombres presentan y todas las mentiras y falsa religiosidad que existe en nuestro mundo vez tras vez. Ahora, seguir la verdad de Dios, como dije, requiere fe. Pero el primer paso que necesitamos hoy es reconocer que no sabemos el camino. Dígalo conmigo, no sabemos el camino. Si hay algo que necesitamos reconocer en esta mañana es que nosotros no sabemos el camino. Nosotros no tenemos la capacidad para llegar a Dios. En nosotros no está esa posibilidad. Y nuestro Dios sí nos ha dejado claro en su palabra cuál es el camino. En los versos del 1 al 6, ahí en Juan capítulo 14, el Señor Jesús nos deja clara esta verdad. Y nos dice así, vaya al versículo 1, la palabra de Dios dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Vamos a quedar hasta ahí. Jesús le dijo, yo soy el camino. Ahora, siempre criticamos al hermano Tomás, ¿verdad? Siempre criticamos al hermano Tomás porque es el hermanito incrédulo, no cree nada. Siempre tiene que verlo todo para creer. Y Jesús le está hablando del camino y el hermano Tomás no entiende cuál es el camino, ¿verdad? Pero ¿saben qué, hermanos? Tomás hace la pregunta tonta que todos querían hacer y que nadie se atrevió a hacer. Porque a pesar de su incredulidad, todos estaban igual que Tomás, posiblemente.
Y lo digo aún incluso nosotros muchas veces en nuestra vida. Se nos habló del camino y nosotros, ¿qué camino? ¿Cuál camino? No queríamos entender esa verdad. Pero aquí Tomás hace la pregunta tonta que nadie se atrevió a hacer, pero que él sí. Y dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué estaba pensando Tomás? Bueno, Tomás estaba pensando que tal vez el Señor Jesús iba para otro lugar, ¿no? Tomás estaba pensando que Jesús iba a trasladar a otra ciudad, pero él no está viendo la verdad profunda que Dios o el Señor estaba compartiendo en ese momento con ellos. Y si lo vemos desde el versículo 1, lo hace ver con toda claridad. No se preocupen, no se entristezcan, no se agobien sus corazones. ¿Por qué? Porque si han creído en Dios, también pueden creer en mí. Y Jesús les dice, ¿yo dónde voy a ir? A la casa de mi Padre. Claramente dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, si esto fuera un cuento, si esto fuera una verdad falsa, yo se los hubiera dicho, dice, pero yo voy pues a preparar un lugar para nosotros. Jesús lo había dicho con toda claridad. Tomás no lo entendía y me imagino que algunos otros de los discípulos tampoco lo entendieron. Y repito, aún incluso algunos de nosotros todavía no hemos querido entender esta realidad. Pero el Señor Jesús le aclara y le dice, voy a preparar un lugar para ustedes. Y voy a venir y los voy a tomar conmigo mismo, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén conmigo. Lo que confunde un poco a Tomás es cuando el Señor dice, y sabes dónde voy, y sabes el camino. Ahí se le hizo un cortocircuito en la mente y dijo, no sabemos esa realidad. Estamos hablando de hoy, de que está establecido. Y quiero decirte en esta mañana, el Señor ya estableció cuál es el camino. No existen varios caminos, no existen varias maneras, no existen diferentes formas, solo hay un camino. Y ahora Jesús no nos muestra cuál es el camino. Él no nos dice, yo les voy a mostrar cuál es el camino. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino. No tienen que andar buscando, no les voy a mostrar. Solo con verme a mí es suficiente para que encuentren el camino. Así que si estamos deambulando por la vida, si estamos perdidos por la vida y no sabemos a dónde vamos, ¿qué necesitamos hacer? Ir a Jesús. Porque Jesús es el camino. La salvación no está en religiones, la salvación no está en cuentos que inventan los hombres, la salvación está en una persona y es en la persona de Jesús. Y quien acepta a esta persona y lo hace su Señor y Salvador, haces a esta persona tuya. Porque Él murió por nosotros para que lo hiciéramos nuestro, amén. Si lo hacemos nuestro, Él es quien posee la salvación. Y Él nos muestra el camino para llegar a la salvación. Al final de cuentas, ¿qué es el cristianismo? ¿Sabe qué es el cristianismo? Cristo. Ese es el cristianismo. No hay que ir a diferentes creencias. No hay que escuchar muchas explicaciones. No hay que analizar diferentes argumentos. El cristianismo es única y exclusivamente Cristo. Y el Señor Jesús no es solo uno de varios caminos, sino que es el único camino. Él dijo claramente, nadie viene al Padre sino por mí, sino por Él. El camino a Dios no lo encontramos por los 10 mandamientos. Y aunque la palabra de Dios nos pide seguir los 10 mandamientos no nos dan la salvación. Al final de cuentas es algo que tenemos que seguir en obediencia mientras vivimos en esta tierra, pero no nos dan la salvación
andar estrictamente cumpliendo los 10 mandamientos. Tampoco nos da la salvación la regla de oro, tratar a los demás como esperamos ser tratados, ni cumplir todas las ordenanzas de X religión, ni ser miembro de una iglesia. Es Cristo, amén. Solamente Cristo. Y dice el canto, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo. Solamente en Él. Y quiero decirle que en la actualidad muchos dicen que no importa lo que uno crea, siempre que lo que crea, lo crea con sinceridad. Oiga usted. Que no importa lo que uno crea. Lo único que importa es que lo que tú creas, lo creas con sinceridad. ¿Eso dice la palabra de Dios? No. La palabra de Dios dice que Jesús es el único camino. Dicen también que todas las religiones tienen algo bueno y que todas llevan al cielo. ¿Será cierto eso? Primero, Jesús no está hablando aquí de religión. Jesús está hablando de relación con Dios, relación con Él. Y no hablo nunca de una religión X. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. No existe religión que nos pueda llevar al Padre. No existe religión que nos pueda acercar a Dios. Mi pregunta en esta mañana, ¿ya conoces el camino? ¿Lo has aceptado a Él, al Señor Jesús, como el único camino? Y quiero hacerte un llamado a ti, hermano, hermana, porque esto no es algo solo para aquellos que no conocen del Señor. Nosotros estamos seguros de que andamos en su camino, que cada día estamos siguiendo las pisadas de Jesús, o queremos inventar nosotros caminos. En eso tenemos que pensar también. Lo segundo que está establecido está establecido toda la verdad. Toda la verdad ya ha sido establecida. Hay una pregunta muy frecuente en el hombre también. Cuestionamiento y argumento humano es, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Esta es otra de muchas interrogantes que hay en el corazón del hombre. Pastor, ¿cómo me puede asegurar que ustedes tienen la verdad? Yo lo único que le puedo decir es que tengo una fuerte convicción de mi fe en Cristo Jesús y en la palabra de Dios. Yo no te puedo señalar cómo comprobar eso, porque eso está en mi corazón. Esa fuerte convicción, esa seguridad está en mi corazón. Creo en lo que Dios dijo, lo que Dios dejó en su palabra. Y humanamente hablando hay cosas que no puedo explicar porque no tengo todas las respuestas. Pero sí sé, porque así lo confirma a mi corazón, y la palabra de Dios dice que Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Creo en mi corazón que la única verdad es la palabra escrita y establecida por Dios para nosotros. Entonces, a pesar de esto, muchos viven confusos, porque lamentablemente les es más fácil creer las mentiras que aceptar una verdad por fe. Ahora, yo me preguntaba esto cuando escribía el sermón. ¿No les parece extraño que siempre nos negamos a aceptar la verdad, pero las mentiras las aceptamos facilito? Y eso es algo que pasa en todos los ámbitos en la vida del hombre. La verdad, andamos con escepticismo, le ponemos peros, tratamos de evadir la verdad, pero nos vienen con una mentira y hasta que nos vamos resbalados. Creemos la mentira con una facilidad increíble. Eso debería asustarnos. Que nosotros prefiramos que nos mientan antes de aceptar la verdad. Fácilmente aceptamos mentiras como verdades solo para sentirnos seguros.
solo para no reconocer que estamos equivocados, no para aceptar que nos hemos dejado engañar por mucho tiempo. Eso solo habla de nuestra necedad y de nuestro propio orgullo. Ahora, preguntémonos, ¿quién es el creador de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? La palabra de Dios lo dice con todas las letras y con toda claridad. Satanás es el padre de mentiras. Y esto lo único que quiere decir es que él es experto en mentir. Y que él es experto en fabricar mentiras que parezcan verdad. Él falsifica la verdad a todo momento. Y usted se preguntará, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque Satanás es experto imitador y duplicador de la verdad. ¿A quién le conviene que existan muchas religiones en el mundo? ¿La verdad de Dios o la mentira de Satanás? ¿A quién le conviene? A la mentira de Satanás. Porque confunde. Y como dice el dicho, en río revuelto, ganancia de pescadores, dicen, ¿no? En este sentido, donde hay confusión, ¿quién gana? Satanás. Esa es la realidad. Entendiendo esto, cuando nos dejamos llevar por sus mentiras, ¿qué es lo que él busca? Nos alejamos de la verdad. Y lo más triste es que terminamos aceptando la mentira como verdad. Ya sea por miedo, ya sea por orgullo de aceptar que estamos equivocados. Y en esto nuestro enemigo es todo un profesional. Él es un profesional del engaño. Pasa en cuanto a esta realidad entre lo que está establecido y la verdad de Dios, pero también pasa en nuestra vida cotidiana, hermano. ¿Cómo es posible que usted y yo aceptamos que el pecado es mejor que la verdad de Dios? ¿Cómo usted y yo podemos aceptar que debemos vivir una vida en pecado porque así elegí vivir antes de vivir en la verdad y santidad que Dios pide para nosotros? ¿Cómo sabiendo aún que estábamos llevándonos directamente hacia el pecado, decidimos escoger esa mentira que aceptar la verdad de Dios? Cada domingo decimos aquí, prometo lealtad a la Biblia, que la santa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le hará lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré, dice, sus palabras en mi corazón, para no pecar contra Dios. Pero Satanás viene ahí con una media mentira, fácilmente nos engaña y nos vamos tras el pecado. Y terminamos deshonrando a Dios y terminamos deshonrando a su iglesia con una facilidad que asusta. Porque cuando hijos de Dios van tras el pecado, sin ningún temor, genera dudas de realmente quién está en la verdad. Sin embargo, el Señor Jesús no prometió enseñarnos la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y dijo, y conoceréis la verdad. O sea, me conoceréis a mí, dice el Señor Jesús. Y la verdad los hará libres. Nuestro Señor continúa diciendo, Jesús le responde a Tomás, Tomás, yo soy el camino y la verdad. Vamos a quedar ahí. Ahora estamos confundidos en nuestra vida. ¿Hay confusión? No sabemos qué pensar en cuanto a la vida. No sabemos en qué pensar en cuanto a nuestro futuro. No sabemos en qué pensar en lo que debe ser nuestro caminar. Te comparto en esta mañana, Jesús es la verdad. Si hay confusión, hay que ir a la fuente de la verdad. Y la única fuente de la verdad que vamos a encontrar en nuestro mundo es Jesús y la palabra de Dios. No hay otra fuente de verdad. Es la única fuente para encontrar en realidad la verdad. El Señor es la verdad. Y no solo es uno que viene ahí diciendo que enseña la verdad. Él es la verdad. Podemos decir que Jesús es la verdad hecho hombre. Él encarnó y nos mostró la verdad. Entonces, quienes tenemos a Cristo, ¿qué tenemos? La verdad. Tenemos la verdad. Y ante la pregunta que alguno hace,
¿Quién tiene la verdad? Bueno, quien tiene a Jesús tiene la verdad. Ahí está la respuesta. Y podemos comprobarlo en su misma palabra. Esta verdad no se encuentra en ninguna otra parte. Solo se encuentra en Él. Pregunto en esta hora, ¿vamos a seguir viviendo una mentira? Porque es lo que nos enseñaron. Mire qué triste. Es que así me enseñaron. Bueno, voy a seguir viviendo una mentira. Vamos a seguir viviendo una mentira porque es donde nos sentimos confiados. Es lo único que conocemos, es lo que nos hace sentir confiados. Entonces, aunque es una mentira, yo sigo viviendo en la mentira. Vamos a seguir viviendo una mentira porque no queremos reconocer que nos equivocamos. Y prefiero andar lejos de Dios que reconocer que estoy equivocado. Y ser humilde y reconocer, bueno, mucho tiempo en mi vida anduve equivocado. Mis ojos estaban cegados, no pude ver la verdad, lo reconozco, pero ahora gracias a Dios puedo ver. No, hay personas que eligen, prefiero seguir ciego, no he visto nada, no sé la verdad. Prefiero no reconocer la verdad simplemente por no aceptar que están equivocados. O vamos a aceptar que solo en nuestro Señor Jesús está la verdad. Realmente, ¿qué hay en nuestro corazón? Y hermano, recuerde que usted y yo representamos la verdad. Cuando vivimos diciendo que somos creyentes, pero andamos tras la mentira, estamos dando una mala imagen de quien dice tener la verdad. No podemos decir que seguimos al Señor Jesús y andamos viviendo mentira tras mentira. Eso no es correcto, una vez que hemos conocido la verdad. Y para terminar en esta mañana, está establecido cómo encontrar la vida. Está establecido cómo encontrar la vida. El hombre, incluso en nuestros días, hermanos, insiste en encontrar cómo alargar sus días, ¿cierto? Cómo vivir más. Ahora, yo no estoy en contra de la salud, yo promuevo el cuidarse físicamente, el tener la mejor dieta, el hacer ejercicio, el descansar las horas que se deben descansar, porque creo que tenemos que cuidar este templo que Dios nos ha dado también. Pero hay personas que pretenden que van a alargar sus días o van a ser eternos. Y hoy en redes sociales usted encuentra diferentes formas y métodos para, según ellos, alargar sus días, para estar súper sano y para, en cierta forma, decir que puedo vivir más de la expectativa de vida que en realidad hay. Pero solo se basan en la vida física, ¿cierto? No se basan en lo espiritual y quieren encontrar la vida. Pero la vida no está en tener una mejor salud. La vida tampoco está en tener más dinero para pagar diferentes tratamientos o los mejores médicos del mundo para así sostener la vida. Hemos visto cómo personas multimillonarias mueren de cáncer inevitablemente, igual que una persona pobre que no tiene ni un 5. Porque cuando Dios decide que una persona muera, ¿quién puede hacer lo contrario? Y dentro de lo que Dios ha establecido, ¿qué es? Que todos los hombres, tarde o temprano, vamos a morir. Es inevitable. Ahora yo debo cuidar este templo, sí, pero no debo estar apegado a este cuerpo, porque en cualquier momento Dios nos puede llamar. Pero la importancia de todo esto radica en lo espiritual, en lo interno, en el alma, en lo que realmente somos. Porque la verdadera vida no se encuentra en esta tierra. La verdadera vida se encuentra en Dios y en lo que Dios ha establecido. Ahora, si en verdad queremos encontrar la vida, la verdadera vida, tenemos antes que seguir el camino y aceptar quién es la verdad. Y una vez que tenemos la verdad, podemos encontrar vida
y vida eterna. Eso es lo que el Señor promete. En esta conversación que el Señor Jesús tenía con sus discípulos, les explica con claridad lo que debían hacer. Y también nos lo dice a nosotros hoy. Continuamos ahí el versículo. Jesús le responde a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y dice el verso 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. La realidad que la palabra de Dios nos muestra es que Jesús es la vida. Y quien tiene a Jesús, tiene la vida. ¿Queremos llegar a Dios? Solo hay que ir a Jesús. No hay que hacer un montón de pasos y procedimientos. No hay que pagar para que nos ayuden a librarnos de X o Y condenación, no. Solo necesitamos llegar a Jesús y en Él encontramos la vida. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estamos muertos por dentro? ¿Cómo se encuentra nuestra alma? Se supone que si tenemos a Jesús, nuestra alma está más viva que nunca. Amén. Pero si no tenemos a Jesús, estamos muertos, dice la palabra de Dios, en nuestros delitos y pecados. Pero si usted está muerto por dentro, y si no sabe cómo poder continuar en esta vida, hoy la palabra de Dios te dice, Jesús es la vida. Cristo Jesús es la vida. Él es la fuente de vida, tanto espiritual como eterna. Y los que le reciben tienen vida eterna porque Él nos ha otorgado ese privilegio de encontrar vida en Él. Hermanos, para terminar, Jesús hizo esta sorprendente declaración afirmando que Él era el único camino a Dios. En esto dejó de lado templos, dejó de lado rituales, agarró todas las religiones y las desechó. Y Él hizo una única afirmación. Solo se necesita encontrar el verdadero camino. Solo se necesita acudir a quien tiene en verdad o quien es en verdad la verdad. Y quien tiene o es en verdad la vida. Todas las respuestas a esas tres preguntas, tanto el camino como la verdad como la vida, tienen una respuesta absoluta y es el único camino a Dios, al Padre, el único camino verdadero al cielo, es poner nuestra fe verdaderamente en Cristo Jesús. Una vez más, el Señor enseña esa misteriosa unión que existe entre el Padre y el Hijo, que humanamente no podemos entender, que humanamente no podemos explicar, pero que Él dijo que quería que fuéramos uno, así como el Padre y Él eran uno. Entonces, en conclusión en esta hora, si los discípulos hubiesen reconocido quién era Jesús verdaderamente, habrían reconocido también al Padre, porque el Señor Jesús revelaba al Padre a los hombres. Usted y yo, ninguno, hemos podido ver a nuestro Dios cara a cara, pero por el encuentro personal que hemos tenido con el Señor Jesús, ya conocemos al Padre y tenemos acceso al Padre. Y por eso podemos presentarnos a Él delante de su trono de gracia todos los días y tener el privilegio de hablar con Dios por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Eso es lo que está establecido, no porque Ronald Murillo lo diga, sino porque la palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, como está establecido. ¿Ya has encontrado a quien da la verdadera vida? Si aún no lo has encontrado, hoy tienes tiempo de venir a Jesús. Hermano, por gracia de Dios conocemos el camino, verdad y vida que nos da el Señor Jesús. Pero no debemos olvidar que hoy representamos el camino para quienes andan perdidos. Representamos la verdad para ir en contra de la mentira.
y representamos la vida para aquellos que siguen muertos en su pecado. Tenemos la responsabilidad, usted y yo, de mostrar a Jesús al mundo. Y amigo y amiga, en esta mañana, sin el camino no hay por dónde ir. Sin la verdad no hay conocimiento que valga. Sin la vida no hay por qué vivir. Pero el Señor Jesús nos dice hoy: yo soy el camino que ustedes deben seguir, la verdad que deben creer, la vida que deben anhelar. Si vienes a Jesús hoy y aceptas de una vez por todas que solo Él es el camino y en solo Él tiene la verdad y que Él es el único lugar donde encontrarás la vida, vas a poder tener este privilegio para ti hoy también. Vamos a estar en pie. Oramos.